Enrique Vargas Lleras se ha enfrentado precisamente por este tema con el presidente Gustavo Petro. El presidente Petro señaló luego de conocer el estado real de la nueva EPS en 2024 que la familia Vargas Lleras debía responder por esos más de 5 billones de pesos que se ocultaron en facturas y que están quebrando el sistema de salud. En junio del año pasado, Vargas Lleras respondió por medio de un comunicado, abro comillas: como miembro de la Junta Directiva no se ocultaron deudas de ningún tipo, ni se realizaron gastos ilegales, innecesarios, suntuarios o exorbitantes. Cierro comillas. Sí, señora. Al mismo tiempo, por medio del Consejo de Estado, Enrique Vargas Lleras obligó a que el presidente Petro rectificara. Y aunque el presidente acató esa decisión, expresó que no la compartía porque incluso la Fiscalía estaba investigando la conducta de los miembros de la Junta Directiva, entre ellos la de Enrique Vargas Lleras, en una de las 3 líneas de investigación que tiene abiertas por este caso de la nueva EPS. Señal Investigativa indagó sobre el pasado más recóndito de Enrique Vargas Lleras, un abogado que se convirtió en un empresario poderoso detrás de empresas público-privadas o privadas netamente, pero que tienen que ver de alguna manera con el Estado. A través de una línea de tiempo construimos el siguiente perfil. Que sobre los agravios y señalamientos que ha hecho sobre mi persona y mi familia puede haber una objeción de conciencia. Cuando él dice que yo hice un ocultamiento de más de 5.5 billones de pesos de facturas de la nueva EPC, donde puede haber una objeción de conciencia. Más se conoce su voz que su rostro. Enrique Vargas Lleras es un poderoso abogado bogotano egresado del Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, que incluso ha pedido el arresto del presidente Gustavo Petro en la controversia de los más de 5 billones de pesos en deudas de la nueva EPS. En caso de no darse cumplimiento al fallo que expidió el Consejo de Estado, estaríamos frente a un desacato constitucional que la ley lo regula, y se regula sencillamente con arresto. Caramba, o sea, si el presidente no rectifica de aquí al viernes, ¿podría haber un arresto contra el mandatario? Pues sí, así lo señala la ley, y la ley es para todos. No sé si el Consejo... Así es la ley, dura es la ley, pero es la ley. Sus 2 apellidos rimbombantes siempre están asociados a la poderosa figura de su hermano mayor, el excongresista, excandidato presidencial, exministro y líder más importante del partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras. Ambos provienen de una de las familias más poderosas del país desde tiempos coloniales. Su abuelo Carlos Lleras Restrepo fue un importante presidente liberal en la década de 1960. Siempre a la sombra de su hermano Germán, Enrique tuvo un efímero paso por la política en los años 90, cuando fue concejal de Bogotá por el Partido Liberal y también candidato a la alcaldía de la capital. En esos años, según lo relató Cristian Alberto Jaramillo, un ingeniero manizaleño que escribió un libro sobre verdades de la política y la guerra colombiana, Enrique Vargas Lleras le cobró una coima de 200 millones de pesos, siendo concejal. Según lo narró en este libro, el presunto soborno en efectivo fue recibido por un abogado de nombre Mario Grisales, cuyo dinero habría servido para que le adjudicaran a Jaramillo y la constructora Ícono este contrato con el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, por más de 1.000 millones de pesos para construir andenes, calles e infraestructuras en varias localidades de Bogotá. La adjudicación al consorcio se hizo mediante el contrato número 214 de 1996. Dicha adjudicación fue expedita, pero el día anterior, pocas horas antes de que yo firmara el contrato como representante legal, Roberto Marroquín me visitó en mi oficina para informarme que había que pagarle 200 millones a Enrique Vargas Lleras, quien en ese momento era concejal de Bogotá. Este caso es un claro ejemplo de lo que ha sido la contratación pública en Colombia. El constructor Cristian Jaramillo, de la firma Ícono Limitada, falleció en 2018, pero dejó este libro como testimonio de su verdad. El mío personal será un acompañamiento en las funciones de la gerencia. Después de esa breve incursión en la política electoral, Enrique Vargas Lleras bajó su perfil y se convirtió en asesor y abogado de poderosas compañías ligadas a escándalos de corrupción por malos manejos de los dineros públicos de la salud, entre ellas la EPS Salucop, de la que recibió pagos por más de 3.400 millones de pesos durante la administración del condenado Carlos Palacino, cerebro del multimillonario desfalco de los dineros públicos manejados por dicha EPS.
Además, Vargas Asociados y Compañía, la firma de abogados de la que es dueño Enrique Vargas Lleras, tuvo contratos con 2 empresas subsidiarias de Salucop. Estas son la Cooperativa de Ahorro Progresa, donante del Partido Cambio Radical, y la institución de cooperativismo Acción y Progreso. Desde el 2013, Enrique Vargas Lleras hizo parte de la Junta Directiva de la nueva EPS, de la que fue presidente en 2 oportunidades. A la par, integró otras juntas directivas de compañías privadas relacionadas con el sector de la salud, entre ellas la empresa de medicina prepagada MedPlus. Enrique Vargas Lleras ha hecho parte también de las juntas directivas de Corferias, la inmobiliaria RB, que contrataba servicios con Salucop, y de la empresa de energía Enertolima, controlada por los cuestionados contratistas Ríos Velilla, hoy señalados en el desfalco de la empresa Aire. Además, lleva una década como miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, donde logró atornillarse y llegar a la presidencia este año en medio de su férrea oposición al presidente Gustavo Petro. Enrique además es aficionado a los toros. De hecho, fue miembro de la Corporación Taurina de Bogotá, la entidad privada a la que Enrique Peñalosa condecoró y le entregó la Orden Civil al Mérito por su manejo de la Plaza de Toros de la capital. En dicha corporación compartió asiento con su amigo personal Felipe Negret, un empresario taurino que además fue liquidador de varias EPS como Capricorn, Café Salud, Cruz Blanca, Salucop y Comeva, quebradas durante los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque. En 2016, Enrique Vargas Lleras volvió al ojo de la polémica porque Noticias 1 descubrió que también aparecía en otra junta directiva, la de Eternit, la multinacional belga productora de asbesto, un material tóxico y cancerígeno prohibido en muchos países del mundo, pero que continuó fabricándose en nuestro país hasta 2019, gracias a un fuerte lobby en el Congreso que logró hundir varios proyectos de ley para prohibirlo. Este escándalo surgió justo cuando el Ministerio de Vivienda del gobierno Santos estaba en cabeza de su hermano Germán Vargas Lleras, y quien construía miles de viviendas gratis en un programa señalado de favorecer a constructores privados para aceitar la candidatura presidencial del propio Vargas Lleras, que a la postre nunca despegó. Enrique ha tenido cargos directivos en Cambio Radical, del partido fundado por su hermano Germán, como disidencia del liberalismo durante el gobierno de Álvaro Uribe. En ese rol, Enrique ha actuado a la sombra de su hermano Germán, acompañándolo incluso a giras internacionales, como la que desplegó en marzo pasado por España para reunirse con empresarios, constructores y activistas de derecha en una visita gestionada por la Fundación Internacional para la Libertad, un lobby de derecha liderado por el fallecido escritor peruano Mario Vargas Llosa. Hubiésemos deseado haberlo hecho. Por ahora, Enrique Vargas Lleras no ha dicho nada sobre el juicio que se surte contra 4 de los principales ejecutivos de la nueva EPS, quienes estuvieron al frente de las finanzas de la entidad durante todo el largo periodo en que él hizo parte de la junta directiva. Sin embargo, sí ha negado desde el año pasado que hubiesen existido facturas ocultas. A pesar de eso, el propio vicepresidente financiero lo contradice al asegurar que él sí insistió para que Cardona informara al gobierno de Petro sobre las facturas ocultas por más de 5 billones de pesos.